en 2D, nosotros ya podemos calcular tranquilamente tensiones y todo eso. La diferencia, ¿no es cierto?, es en este tipo de estructuras como este tetraedro. Y les decía yo que, por ejemplo, en el caso de los aviones, tienen así las gatas, ¿no es cierto?, para sujetar las alas de los aviones son igualitas a estas que ustedes están observando aquí. Tienen aquí un ejecito, ¿no es cierto?, que viene incluso hasta acá abajo, tiene rosca a los dos lados y también tiene una forma de regular desde la parte superior, de tal forma de que pueda subir o bajar, ¿sí? Y esto es debido a que las aeronaves son de distintos tamaños, entonces esta misma gata se puede usar para distintos aviones, ¿sí? Otra de las estructuras típicas son estas de aquí, ¿no es cierto?, para hacer techitos, ¿sí? Pues resulta que algún rato usted va a hacer un techo y si bien es cierto, muchos trabajan solo con la estructura de arriba, ¿no es cierto?, solo con estas vigas, ¿no es cierto?, y cruzados de estos elementos, ¿no es cierto? Pero esto es ideal para áreas pequeñas, sí, para áreas pequeñas. Diferente es cuando el área ya sea más grande, hay áreas pequeñas y también con cargas pequeñas, sí, áreas pequeñas y cargas pequeñas, ¿cierto? Ahora, resulta que si usted ya tiene más grandes o cargas más grandes, entonces sí, ya tiene que poner todos estos otros elementos, sí, todos estos otros elementos hacen un tejido que es el que nos va a soportar. Otra de las cosas que les estaba diciendo cuando no me escuchaban es que normalmente cuando usted haga un diseño de una estructura, no se pone justito. O sea, hace el cálculo y no le deja justito con el cálculo, porque hay otros muchos factores que deben tener en cuenta. Por ejemplo, el viento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lluvia, ¿no es cierto? Debe considerar que esto de pronto en algún momento va a caer la lluvia y toda la capa de agua va a aumentar la carga. Otro de los aspectos que usted debe tomar en cuenta es que de pronto algún rato no cae solo lluvia, sino cae una granizada y todo esto de aquí, esto tiene que soportar, ¿sí? Si usted a una granizada en un área grande solo le pone esta estructura de que está justo con el Eternit, ¿no es cierto? Esa estructura va a colapsar, ¿cierto? Va a colapsar. Entonces, por eso es que usted tiene que poner todo este resto de estructura, sí, todo este resto de estructura, porque esta es la que va a aguantar, ¿sí? Entonces, usted normalmente tiene que hacer con un porcentaje más eh, de, de resistencia de lo que usted calcula, pero tampoco puede exagerar, porque si pone para algo mínimo unas vigas, pero gigantes, entonces usted está perdiendo tiempo y dinero, ¿cierto? En trabajar algo tan extenso. Entonces, usted tiene que optimizar todo lo que haga, ¿sí? Listo, esto es una armadura, ¿no? Es una armadura tridimensional. Otro caso de armaduras típicas, ¿no es cierto? Y que vean la resistencia que tienen. Son estas armaduras que tienen las torres de transmisión eléctrica. Ustedes han de ver, en todo lado hay. Hay desde las más pequeñitas hasta las más gigantes, ¿cierto? Y todas, vean, lo único que tienen es estructura, ¿sí? Y su cálculo está tan bien hecho que aguantan tensiones bien fuertes, porque los cables que vienen trayendo la energía unas son bastante pesados y otra están sujetos a muchas cargas, ¿sí? El viento, todo le va a afectar y todo esto es lo que tiene Ta, ta, ta. es lo que tiene que soportar Ah, ta, ta, ta. bloqueen el micrófono, chicos. Ya. ¿Quién está con el micrófono encendido? Mm, ya, ahora sí. Entonces, ¿no es cierto? Todo esto es o se debe a un buen diseño de la estructura, a un buen cálculo estructural. Bueno, ustedes no van a hacer un cálculo así de este nivel. ¿Por qué? Porque en realidad ahí entran muchas variantes, muchas variables. Sí, entonces lo que nosotros hacemos son cálculos ideales. Sí, son cálculos ideales.
cálculos básicos, sencillos, de que no van a hacerse mucho problema. ¿Sí? Entonces, continuando con lo que decía de las armaduras, ¿no es cierto? Tenemos armaduras espaciales que son simples. Siempre se construyen, la armadura espacial más básica es esta, ¿no? Es un tetraedro. Esta es la más básica, ¿sí? La armadura más básica es un tetraedro. Sí, es la armadura espacial, pero no, más básica. Y del tetraedro usted puede venir y hacer toda esta estructura que usted está observando aquí, ¿no es cierto? Partiendo del tetraedro, hace toda esa estructura, o incluso puede, partiendo del tetraedro, hacer toda esta estructura de acá, ¿sí? Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, sabemos nosotros siempre que las conexiones van a estar en nodos, ¿no? Es decir, cada cosita va a estar un nodo. Mira, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, y todos van a ser nodos, ¿sí? Eh, Normalmente las fuerzas, tal como hemos venido haciendo, siempre vamos a tratar de hacerlas vertical para no complicarnos en los cálculos. Sí, las fuerzas normalmente vamos a asumir que son verticales. Aquí en el análisis se puede trabajar el método de los nodos, ¿no es cierto? Y también se puede trabajar el método de las secciones. Si trabajamos el método de los nodos, ¿no es cierto? Nosotros debemos determinar las fuerzas en todos los elementos, ¿no es cierto? Eso es el método de los nodos. El método de los nodos es determinar desde el elemento 1 hasta el último elemento todas las fuerzas. Y en el método de las secciones, en cambio, solo se calculan determinadas fuerzas de las que yo quiero conocer. ¿Cuáles son esas fuerzas? Ahí se utiliza el método de las secciones. En el método de los nodos, ¿no es cierto? Se aplican las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Y estamos hablando de que están en equilibrio, entonces yo tengo que igualar todas esas sumatorias a cero, ¿no? Tengo que igualar de ley a cero. Cuando hablamos del método de las secciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en cuenta lo de siempre, ¿no? Que podemos hacer un corte, ¿no es cierto? En determinados elementos y siempre el corte, ya sabe usted que debe tener un criterio para hacer el corte. No es de hacer el corte por hacer, sino es como vimos la otra vez. ¿Qué corte me conviene para obtener tal o cual valor de tal o cual elemento? Sí, eso tiene que siempre tener en consideración. Cuando nosotros trabajamos el método de las secciones, normalmente, ¿no es cierto? El sistema debe estar en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del método de secciones, tenemos que saber o asumir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a cero, que la sumatoria de los momentos en X es igual a cero, que la sumatoria de los momentos en Y es igual a cero, y que por último la sumatoria de los momentos en Z es igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que debe usted tener en cuenta, siempre y cuando, ¿no es cierto? Todo esto eh, le va a servir, ¿no es cierto? Cuando usted seleccione bien la sección, ¿no es cierto? La sección que va a trabajar, ¿sí? Y también usted debe eh, eh, ver cuáles son los ejes más adecuados, ¿no es cierto? Para que el rato de sumar las fuerzas, hayan fuerzas que me sigan, que yo pueda seguir obteniendo. Sí, las fuerzas, los momentos, todo esto tiene que tomar en cuenta cuando hace el método de las secciones. Y listo, eso creo que sería lo único que hay que ver en el método de las secciones. En el, en los, en las armaduras espaciales.
Sí, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Lo demás ya es algo bastante sencillo. Sí, no van a tener problema en eso. Listo, chicos. Entonces, vamos a realizar este ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a hacer el análisis de este ejercicio, de qué es lo que entra, por qué se hizo este proceso, por qué se hizo este otro proceso, ¿ya? Me permiten un ratito nada más, solo voy a beber un poquito de agua que ya de tanto hablar ya estoy con la garganta seca. A ver, pueden retirarse exactamente 29 hasta las 10:34. Pueden ir, beber agua, estirarse, lo que sea, en 4 minutos. 10:34 en punto, continuamos. ¿Sí me escucharon? Sí, Inge. Oye, chicos. Sí, Sí, Inge. sí, Inge. Si quiere, mija, dile que ahorita un man del grupo escribió que está buscando grupo y que le metan al panel, que dice Carlos, creo que decía, no sé. Y la man, sí, el de mijas. Porque si no quisiera, no te dijera ahí mi grupo. Sí, te dijera no de una. Pero si está así, es porque si quiere, mija. Tú sigue un ratito. Sigue insistiendo y afloja, mija. Así son. Oh, ese loco, mija. Dale, mija, dale, ya tienes vaciles cuando entremos. Ya tienes vacile cuando entremos a presenciales ya. Pero dale, mija, convéncele, ya ves si quiere la man. Dile que si le dicen nomás aquí hay un grupo que le acogemos, le dices.
Listo, jóvenes, vamos a continuar entonces. ¿Ya? En el ejemplo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando cómo están distribuidas las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos de esta armadura, ¿no es cierto? Esta es una armadura de tipo espacial, ¿sí? Eso no se olvide, aquí ya es espacial. ¿Eso qué quiere decir? Mi pregunta va eh, mm, para Ángelo Catagnia. ¿Qué quiere decir cuando voy a hablar de una armadura espacial? ¿O qué debo entender cuando yo hablo de una armadura espacial para el cálculo? Que se va a armar. Se va a armar. Que se va a armar algún objeto o algo así. Bueno, tienes por ahí algo de idea. Vamos con Edwin Rivera. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando tú escuchas que vas a resolver un ejercicio de armadura espacial, ¿qué tienes que esperar o qué vas a hacer? Creo que primero trataría de ver por dónde estarían las fuerzas, por dónde Ya, podría... antes de eso, incluso bueno, dale, esa parte, bueno, puede ser, dale, Ya me buscarías bajó la dónde están las inspiración, fuerzas. dice. ¿Dónde? Ya me cortó la inspiración. Bueno, ya, vamos, dale, que te vuelva la inspiración, dale. Digo que iría por las fuerzas de en X y Y, viendo también la figura, por dónde podría tratar de sacarle para saber si está en tensión o compresión. Ya Es me antes cuesta. de eso lo que yo quiero ver. Está bien lo que tú dices, pero está un poquito antes de eso. Jeremy, Jeremy Guachapá, ¿qué debo considerar cuando voy a resolver un ejercicio de este tipo? ¿Está Jeremy Guachapá? Parece que va a tener como que pasar lista. Anthony Montero. Anthony Montero. A ver. Ingresar. Hoy día es cinemática. Martes, a ver, 10 de enero. Por favor, me ponen atención a la lista. Jessica Ogallo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Jessica. Buenos días. Fernando Álvarez. Presente, Inge, buenos días. Gracias. Jordi Basurto. Jordi Basurto. Bien. Natalie Caguano. Presente, buenos días. Natalie. Gracias, Natalie. Anthony Caluguillín. Presente, Inge. Gracias. Ney Campaña. Ney Campaña. No está. Jairo Cando. Presente, Inge, buenos días. Ya, gracias. Ángelo Catagna. Ángelo Catagna. Kevin Ceballos. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Kevin. Jordan Chicaiza.
Jordan Chicaiza. Brian de la Cruz. Gracias, Brian. Jonathan Doisela. Presente, Inge. Gracias. Omar Escobar. Inge, buenos días. Gracias. Clever Flores. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Clever. Bien. Clever Flores. Y está. Anthony Guamuchik. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Anthony. José Jiménez. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias, José. Franklin Mastián. Presente. Presente, buenos días. Gracias. Dylan Presente, Montenegro. buenos días. Gracias. Anthony Montero. Presente, Inge. Estoy con problemas de conexión. Está lloviendo por acá. Ya. No sé si se me escucha. Antonio Moreno. Gracias. Sí, te escucha. Antonio Moreno. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias. Henry Naranjo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Henry. Jordan Payo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Jordan. Jonathan Palomo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Jonathan. Buen día. Silvio Pardo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Silvio. José Patiño. Presente, Inge, buenos días. Gracias, José. Alexander Pérez. Alexander. Hace rato dije su nombre y hasta le hice una pregunta y tampoco me contestó. No, la pregunta sí le contesté, Inge, a lo que tomó lista no le escuché. Ya, a ver, déjame ver. Sí, la pregunta sí le contesté. ¿Sí me contestaste? Ah, ya. Sí. Ya está. Listo, Ángel, ya está. Gracias, Inge. Ya, chicos. Por favor, estar atentos. Sí, estar atentos. Si no, después dicen, no, es que no nos explicó, no nos dijo, por eso no sabemos. Pues, por favor, estar atentos. A ver, lo que yo estoy preguntando, ¿no es cierto? Lo que yo estoy preguntando es, ¿qué consideración debo tener cuando voy a trabajar? No necesariamente con armaduras espaciales. Con cualquier cosa que tenga o que esté en 3D, ¿qué consideración debo tener? Brian Uchiña. Anaí Socasi. ¿Sí? ¿Me escuchas? Anaí Socasi. Inge, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Inge, ¿me escucha? Ya, ahora sí. A ver, voy con Anaí. A ver, Anaí, ¿me escuchas? Inge, disculpe, lo que pasa es que parece que un camión ha botado el alambre, entonces me estoy quedando sin internet. Me voy a conectar por datos y me espero un ratito porque ahorita no le escucho muy bien. Ya, tranquila, no hay problema. Ya voy a ver al otro compañero. A ver, el otro compañero. Anthony Guamuchik. Anthony Guamuchik. Franklin Santillán. Presente. A ver, Franklin. La pregunta es la siguiente. A ver, bueno, les aviso.
quienes participan y hacen una buena participación, yo sigo tomando nota. Y yo al final les adjudico un puntaje, tal cual como se hizo la vez anterior. La vez anterior, si bien es cierto, no está considerado un puntaje de actuación en clase, pero yo puedo ponerlo, sí. Entonces, esta es la ayuda que se les da, para que después no digan, profe, ayúdeme ahorita, sí voy a participar. No, este es el momento. Si yo, es como estarle rogando, vea, gánese un medio puntito para el parcial. Al final, el que quiere contesta y el que no les puedo obligar. Pero el que conteste y lo hace bien, lo más que puede pasar es que le subo un medio punto, un punto. 2 y -5 creo que era que puse. Ahí estaría correcto. Pero poner 1i, 2j, -5k, eso está mal. Sí. Esa es la primera consideración que usted debe tener. La segunda consideración que usted debe tener es, y eso sí, pónganme mucha atención, es la dirección de los ejes o cómo están los ejes ubicados. Es muy posible que usted se encuentre así, ¿no? Y que aquí tenga X, que aquí tenga Y y que aquí tenga Z. O es muy probable que también se encuentre con lo siguiente, que aquí tenga Z, que aquí tenga X y que aquí tenga Y. Mire que cambia. O sea, entre esto y esto, las ubicaciones van a cambiar, ¿cierto? Van a cambiar, van a variar. Ahora, distinto también es que usted encuentre lo siguiente, ¿no es cierto? Digamos que usted, por ejemplo, tiene así, así y así. Y que aquí tiene X, que aquí tiene Y, que aquí tiene Z, ¿no es cierto? Otra cosa diferente es que usted tenga así, ¿no? Que aquí tenga X, que aquí tenga Y, que aquí tenga Z. La posición de X, de Y y de Z me dan la dirección positiva o el sentido positivo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de aquí, el sentido positivo es hacia acá, hacia adentro. Lo que normalmente supuestamente mi sentido positivo es hacia acá, ¿no es cierto? En este caso, en particular que yo estoy poniendo, ¿no es cierto? En este caso en particular que yo estoy poniendo, la posición de Y positiva es en el sentido de acá, ¿no? Esa es la posición de Y positiva. Y X positiva está normal, viene hacia acá, y Z positivo igual va hacia arriba. Sí, esas son las consideraciones que debe usted tener de entrada. O sea, de entrada debe considerar eso para resolver una armadura o cualquier cosa que sea en 3D. ¿Sí? Vamos entonces ahora sí a empezar el proceso de solución. En el caso de nuestro ejercicio que nosotros estamos ahorita realizando, ¿no es cierto? Yo tengo que tener en consideración, mirará, que nuestro eje Y está para acá, ¿cierto? Está con el sentido al otro lado, está acá. Que nuestro eje X, bueno, está normal y nuestro eje Z normal, ¿sí? Entonces, tiene que analizar y ver cómo están ubicados los ejes para trabajar. Sí, porque va a haber alguno que diga, no, ves que para acá es positivo. Quizás sí, sea para allá positivo, pero siempre y cuando le hayan puesto, perdón, la Y acá, pero ahora le pusieron del otro lado, entonces quiere decir que positivo es hacia el otro lado. Sí, eso por favor, tener mucho, mucho, mucho cuidado. Listo, entonces, ¿qué fuerza tenemos, por ejemplo, conocida, ¿no es cierto? Tenemos conocidas, a ver, déjeme ver, esta fuerza de 2 kilonewtons, ¿no es cierto? Tenemos esta que es una fuerza conocida. Tenemos esta fuerza conocida que es la de 4 kilonewtons, ¿no es cierto? Ya, empezamos por aquel nodo que tenga la mayor cantidad de fuerzas conocidas, ¿no es cierto? Y comparativamente el que tenga menos incógnitas, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿cuál nodo escojo? ¿El nodo A o el nodo B? Y alguien me va a decir, pero ¿y por qué no se fue por el nodo C o por el nodo E o por el nodo D? Me voy por el nodo A o por el nodo B, en vista de que por lo menos tengo en esos dos una fuerza conocida. En el caso del nodo A, tengo la fuerza conocida de 4 kilonewtons, ¿no es cierto? Y en el nodo B,
tengo una fuerza conocida que es la de 2 kilonewtons. En los otros no tengo fuerzas conocidas, solo tengo fuerzas desconocidas. Mi pregunta es, ¿en cuál de los dos nodos inicio? ¿Y por qué? En el nodo A, Ya, ¿por qué? porque tiene una fuerza conocida y dos desconocidas. Ya, tenemos una fuerza conocida, ¿no es cierto? Y 2 o 3 desconocidas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, a ver, sí se empieza en el nodo A, sí, pero aparte de esta fuerza que ya está determinada, tenemos la fuerza de este elemento, la fuerza de este elemento y la fuerza de este elemento. O sea, tenemos 3 fuerzas adicional a la fuerza de 4 kilonewtons, ¿no es cierto? Entonces tenemos una conocida y 3 desconocidas. Y ahora, alguien va a decir, pero ¿y si escogía en la otra? Mire, entonces tengo una fuerza conocida y tendría 1, 2, 3 y 4 desconocidas. Entonces no me conviene. Sí, no me conviene ese nodo B. Entonces, en definitiva, no opto por el nodo B. Opto por el nodo A. Ese es el nodo que me conviene a mí para trabajar. Los otros ya quedamos que no, porque no tiene ninguna fuerza que me pueda ayudar. ¿Sí? Entonces, empiezo en el nodo A, ¿sí? Empiezo en el nodo A. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que voy a buscar yo en el nodo A? ¿Qué busco en el nodo A? ¿Qué dicen? La fuerza o AE o en ese punto. Ya, dice el compañero, ¿sabe qué? Yo voy a buscar la fuerza AE, ¿cierto? Dice, a mí, yo veo en el nodo A que yo pudiera o pudiese encontrar la fuerza AE, de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera. Sí, de alguna manera podría yo encontrar la fuerza AE. Empecemos entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro yo la fuerza desde A hacia E? ¿Cómo encuentro? Resulta que ustedes se van al libro y encuentran, ¿no? Y dicen, vea, sí, sí, aquí ha estado el ejercicio, está incluso resuelto. Y en el libro dice, ¿no es cierto? Dice que la fuerza E es igual a la fuerza AE, al módulo de la fuerza E. Y aquí le dice la posición de AE sobre el módulo de AE. Este de acá arriba es vector, ¿no? Y este de acá es módulo de AE, ¿no es cierto? Y por ahí también en el mismo libro le dice que la fuerza de AE es multiplicada por 0.577i más 0.577j y menos 0.577k. Ya, eso dice el libro. Sí. Ahora mi pregunta es, dígame por qué están esos valores. Jordan Payo, cuéntame, ¿por qué o de dónde salieron esos valores? No, y que todavía estaba analizando cómo cogerle para hacer eso. Ya, entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que sí, o sea, algunos van a decir, "Pues, eso está resuelto en el libro, o eso hay en el solucionario, pero el solucionario y el libro generalmente se saltan muchos pasos, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber por qué esta fuerza de AE me da esto de aquí, ¿cierto? Y esa es mi primera pregunta, el que me diga por qué tiene su actuación en clase.
Entonces ahí está la ayuda, ¿no? La ayuda para el final. Esto igual es de subir medio punto o un punto a la nota final del parcial, pero quiero que me digan de dónde salió eso, porque eso es lo que voy a hacer en las próximas actividades. Yo hago algo, o usted me presenta algo y yo le digo, a ver, sí, pero chévere, ¿de dónde sacó? Y usted tiene que defender de dónde sacó. Inge, Dígame. por lo que veo aquí, como le saca usted, tendríamos que hacer como usted nos dice que trabajemos con los, ¿cómo era? No poner así en I2, en K2, sino ponerle directamente. Quedaría 2, a ver, 2 menos 2 y... A ver, 2 y menos 2 en Ya, AE y R... A ver, RA. RA tendríamos que... Ahí se me fue la inspiration. Me trabé. ya, estabas muy bien, Ah, muy bien, muy bien. Ahí está excelente. Jordan, muy bien. Ese es lo que yo quiero que ustedes hagan, o sea, que empiecen a analizar. ¿Quién levantó la mano? Ella se arrepintió. Bueno, dime, Edwin. Yo tengo otro análisis, pero no sé si estoy correcto. Ya, dale. Como dice, vamos a sacar la fuerza de AE y los valores que está puesto está de 0.5 más 7J, ¿verdad? No. Ahora, a ver, de ¿O no? ¿O cuál es el valor? El 0.577i valor. más 0.577j y menos 0.577k. Lo que yo Ah, ya. preguntaba es, ¿de dónde salió todo esto? Si en ningún lado me da estos datos. eso le dije que salía de los... Sacando de los... Ya, o sea, como usted nos dijo que al principio que no O podíamos sea, Jordan, ponerlos sí, ahí. sí, Jordan, yo sí. Del otro compañero, del Ah, compañero Rivera. Yo ah, sí, Jordan, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Sino que yo quiero que el otro compañero asimismo me dé el criterio de dónde salió eso que yo estoy señalando. ya me cortó, ya déjeme analizarlo nuevamente. No le veía bien el dígito. Ahí está, pues dice 0.577i más 0.577j y menos 0.577k. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque cuando yo vaya a calificar la prueba o las pruebas, si yo veo así, o sea que de una ya está esto y no me dijo de dónde salió, yo le pongo 0. Sí, por eso es que estoy haciendo este análisis. Para que ustedes después no digan, no, pues que no nos explicó eso. No, no, estoy explicando cómo es. Entonces, vamos a ir haciendo el análisis. ¿Qué es lo que sucede? Si yo voy a trabajar y voy a obtener fuerzas, ¿no es cierto? Si estoy diciendo que he escogido el mejor lado, que en este caso, el mejor nodo, que en este caso sería el nodo A, yo tengo por descubrir, ¿no es cierto? Tendría, a ver, mirarán aquí. Voy a borrar esto. Ya después voy a indicarles de dónde salió, ¿no? Ya. Lo que yo tendría que descubrir en realidad sería en este nodo, ¿cierto? En este nodo de aquí. Yo tendría que conocer la fuerza AB, ¿cierto? Tendría que conocer la fuerza AE. ¿Qué más también tendría que conocer? La fuerza AC. La fuerza AC, ¿cierto? La única que conozco es esta de aquí, pero necesito conocer esta de aquí, necesito conocer esta de acá y necesito conocer esta de acá. Esas tres fuerzas necesito conocer, ¿no es cierto? Inicio, ¿no? Inicio y digo, bueno, voy a tratar de ubicar o voy a tratar de conocer cómo son esas fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles voy a sacar? Entonces, si por facilidad yo voy a calcular cualquiera de estas primero, ya, pero por facilidad yo voy a calcular esta fuerza AE. Entonces yo vengo y digo, a ver, voy a calcular la fuerza, ambas, la fuerza que va entre de A hacia E. Entonces la fuerza AE. Entonces yo digo que la fuerza AE es igual a ¿qué? A
el módulo de la fuerza AE. Esta fuerza AE es vector, ¿no? Eso diferenciará. Este es vector, ¿cierto? Fuerza AE vector. Y esto de aquí es módulo de la fuerza AE. ¿Se multiplica a qué? En el momento en que yo digo vector de posición AE sobre vector de módulo AE, son dos cosas diferentes, ¿no? El uno es posición y el otro es módulo de ese mismo vector, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es el vector unitario. Usted ya se ha de acordar que es el vector unitario, ¿cierto? Del vector de AE, ¿no es cierto? Entonces, esto ahí sí, vamos siguiendo con el desarrollo. Es igual al módulo de la fuerza AE multiplicado por la posición de AE. Mirará, aquí sí, póngase al 100, ¿sí? Voy a hacer el vector de posición desde A hacia E. ¿Cómo hago para llegar desde A hacia E? Sí, esa es la primera cosa. ¿Cómo hago para llegar desde A hacia E? Sí, ya. Si es que yo me quiero venir en X, ¿no es cierto? Yo tengo que, por ejemplo, tomar una reglita, ¿no es cierto? Y cojo paralelo al eje de las X, ¿no es cierto? Más o menos ahí, ¿sí? Yo vengo y me vengo así, vengo cargando, ¿no es cierto? Desde A hacia E. Y más o menos estaría, bueno, ya me pasé. Déjeme ver, más o menos estaríamos ahí. Y esto me desplazo en X, ¿no es cierto? Me tengo que venir en Y, un espacio, ¿no es cierto? Mire que vine en las X positiva. Vine 2 en X, ¿no es cierto? 2 en X. Me regreso a un espacio en Y, entonces me vengo en Y, ¿sí? Y por último, bajo en Z, ¿sí? Bajo en Z. Miren, este es el recorrido que yo hice para llegar desde el nodo A hasta E. ¿Cuánto vine? Vine 2, porque aquí mismo me dice que son 2, ¿no es cierto? Entonces, ese vector de posición a E, y aquí voy a poner no, FAE es igual a que al vector, al módulo de la fuerza de AE, y ahí sí voy. La posición desde A hacia E. ¿Cuánto vine en X? 2. Es decir, 2i más. ¿Cuánto vine en Y? Mire que me fui en la dirección de las Y. O sea, me fui hacia adentro. Mira, aquí están las Y. Vine hacia adentro en la dirección de las Y. Asimismo, otros 2. Entonces, más 2J. ¿Cómo vine en K? Bajé, ¿no es cierto? Bajé. Y la dirección está al contrario. Si Z está yendo hacia arriba, este vector está yendo hacia abajo. Entonces sería menos 2K, porque dice que también la altura es 2. Y esto, ¿no es cierto? Para calcular el unitario, debería dividirle entre el módulo de AE. ¿Cuánto es el módulo de AE? ¿Cuánto es el módulo de AE? ¿Qué pasó? Estamos viendo solo un unitario nomás. ¿Cuánto es el módulo de AE? ¿Alguien? Creo que es, a ver, raíz de 8 no, 8 raíz de 8. De 8. ¿Por qué? Tú dices la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más Eso menos mero, 2 mero. al cuadrado. Esto es 4 más 4 más 4. 4 y 4, 8 y 4, 12 es la raíz de 12. Entonces, el módulo sería la raíz de 12. ¿Por qué le dejo la raíz de 12? Porque es más fácil para calcular. Si yo saco en la calculadora, ¿no es cierto? Yo cojo y pongo
la raíz de 12 me va a dar a 3.4641010615. Entonces, más fácil que poner todo ese número, le dejo con la raíz de 12, ¿cierto? Y ahí sí, yo puedo sacar y decir que, ¿no es cierto? El vector unitario, ¿no es cierto? Perdón, el vector de la fuerza AE, ¿no es cierto? Este que está aquí, ha sido igual a ¿qué? Al módulo de esa fuerza AE multiplicado por 2 sobre la raíz de 12i más 2 sobre la raíz de 12j y menos 2 sobre la raíz de 12k. ¿Cuánto le queda 2 sobre la raíz de 12? 0.57735. Ah, ya, entonces, de ahí es entonces que viene esos números que ustedes tienen ahí. Entonces ha sido ¿qué? Al módulo de la fuerza E, y si yo puedo trabajar con esto tranquilamente, ¿no? Sino que yo estoy haciendo el desarrollo para que ustedes vean de dónde sale lo que tiene el libro o lo que tiene el solucionario o lo que sea. Esto es igual a 0.577. Déjenme borrar que salió medio extraño. 0.577i más 0.577j y menos 0.577 en K. Entonces, ¿está claro de dónde salió? Sí, Inge. Sí. Ese es el proceso que usted tiene que hacer. Esa es la diferencia entre copiar del solucionario y hacer un desarrollo, ¿cierto? Porque si de buenas a primeras usted de una me saca esto de aquí, yo lo mínimo que hago es preguntarle, o sea, ¿de dónde sacó? Y usted lo que debió de haber hecho es esto de aquí, este desarrollo de aquí. Sí, porque usted ya define desde su nodo, define cómo llegó, define qué es el unitario y por qué. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. Sí, esa es la primera parte. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Lo otro que podemos nosotros determinar dentro de los datos, ¿no? Que nosotros teníamos, y lo voy a poner con otro color. Dentro de los datos que nosotros teníamos, podíamos hablar de que teníamos una fuerza P que era igual a... Esa fuerza P en vector, ¿cuánto es? ¿Y a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale esa fuerza P en vector? A ver, PMB quedaría 4 kilonewtons. Ya, A ver, menos 4 kilonewtons sería, creería. ya, menos 4 kilonewtons. Ya, A ver, cuando tú me sí. dices el menos 4 kilonewtons, ahí hay un error. Si tú estás hablando en forma de vector, tú deberías decir en I, en J y en K. Pero en I, a partir del nodo, no tiene en I. Por eso es que no se viene para la derecha ni nada. En J sí tiene. Entonces sería menos 4J. Y en K no tiene porque no se va hacia arriba. O sea, solo tiene un solo camino. Para partir desde este nodo, tiene un solo camino. Solo viene para acá y se acabó. A diferencia del otro que nosotros hicimos, que tiene un camino que viene para acá, de ahí viene para acá y de ahí baja, ¿cierto? Ese era el otro vector. En este caso, no tiene más camino que recorrer desde a la dirección que ya está dada. Pero esa dirección es al contrario del eje de las Y, es decir, que sería negativo. Pero si yo estoy hablando en vector, entonces sería menos 4J kilonewtons. ¿Sí? O sea que cuando dice el vector, ahí sí o sí tenemos que poner la J. Claro, Yo pensé que no era exacto. de poner la J, por eso le dije menos 4 kilonewtons. Eso es lo que tratamos ahorita de corregir. Cuando están hablando de vector, ¿cierto? De ley es en función de los unitarios I, J, K.
Entonces alguien va a decir, pero ¿y dónde está IJ? Entonces, si es que usted quería poner IJ, entonces dice 0I menos 4J y más 0K. Sí, esta es la forma del vector. ¿En qué? Si le pueden cerrar y poner en kilonewtons. ¿Sí? Pero eso digo, usted tiene que ya trabajar en vector, todo en vectores. ¿Sí? En este caso le queda menos 4J kilonewtons. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la otra fuerza que sería la fuerza de AB. Esta fuerza no conocemos, ¿no? Es una fuerza AB. ¿A qué sería igual esa fuerza AB? No conocemos, es algo que no sabemos, pero sabemos que sería el valor de la fuerza AB, pero en J, vectorialmente, ¿no? Vectorialmente. Y si ahora yo pregunto la fuerza AC, voy a aumentar un poquito. La fuerza AC. ¿Cómo sería vectorialmente la fuerza AC? Fuerza C en K. Lógica. Exacto. ¿Positiva o negativa? A ver. K negativa. No, sí, negativa. Sería Negativo. menos la fuerza AC en K. ¿Sí? Entonces, mire, vea, cómo estamos trabajando. Y por eso es que yo hacía el ejercicio inicial, les decía, a ver, ¿qué va a hacer? O sea, cuando veo algo espacial, yo ya debo tener la certeza, la seguridad de que tengo que trabajar en función de los vectores I, J y K. Sí, tengo que trabajar en función de los vectores I, J y K para que no tenga inconvenientes en la resolución. ¿Sí? Entonces, empecemos a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en general de todo el sistema, ¿no es cierto? Hablamos de que la sumatoria de fuerzas debería ser igual a 0, ¿cierto? Hablando de las fuerzas como vector, ¿no? Por eso le estoy haciendo como repisado la sumatoria de fuerzas como vector es igual a 0. ¿Qué nomás tenemos? ¿Qué fuerzas nomás tendríamos en el nodo A? No, tendríamos lo primerito que sacamos a ver, P Exacto. más, y lo que sacamos, fuerza más fuerza AB más fuerza AC más fuerza AE. Muy ¿O no? bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es, primero, la fuerza P, ¿no es cierto? No sabemos cuál sea. Sabemos que vale menos 4 newtons, pero yo no le pongo signos, ¿no? Porque estoy hablando de forma general. La fuerza P más la fuerza AB, todas en vectores, ¿no? Más la fuerza AC y más la fuerza AE. Esto debe ser igual a 0. Sí, debe ser igual a 0. Son las fuerzas que yo tengo que sumar. En general, y por estar en equilibrio, eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué sería? La fuerza P, ahora sí voy y pongo ya como vectores, ¿no? Ahora sí voy y pongo ya como vectores. La fuerza P ya habíamos quedado que es menos 4J, ¿no es cierto? No le voy a poner los kilonewtons para ya poder trabajar, ¿no? Menos 4J. La fuerza B, ¿cuál era? La que me quedaba. Nada más, 0.57. No, era la fuerza B, pero en J. Miren, aquí está. La fuerza B, ¿qué era? Era la fuerza B, pero en J. ¿No es cierto? De ahí, ¿qué más teníamos? La fuerza, hasta aquí, la fuerza B. Y ahí tenemos más la fuerza AC. ¿Qué tenemos en la fuerza AC? Menos la fuerza AC en K. Entonces, ese más está mal. Es menos la fuerza de AC en K. Todo como vector, ¿no? Menos la fuerza AC en K. ¿Qué más tenemos? La fuerza AE. ¿Qué nomás tiene la fuerza AE? Sería lo que sacamos. IJK.
Exacto, la que ya sacamos, acá sacamos la fuerza AE. Sí, ahí sacamos la fuerza AE. Sí, entonces, ¿qué sería? Si yo multiplico esto por esto, este por este y este por este, entonces nosotros tendríamos, dice, más, sería 0.577 y por el valor del módulo de la fuerza AE, porque eso es lo que me dice en esta parte, ¿no? De ahí seguiría más 0.577 J multiplicado por la fuerza, por el módulo de la fuerza E. ¿Sí? Y también tendríamos, a ver, aquí una variación nada más, ¿sí? Tener en consideración, y es un error que estoy cometiendo. Y yo tengo que el unitario ponerle al final, no al principio, no en el intermedio, sino sería 0.577 por la fuerza AE, por el módulo, ¿no? En I, ahí sí, porque iría esto que es un número en I. Y aquí sería más 0.577 por la fuerza AE, el módulo, ¿no? Y esto sería en J y menos 0.577 la fuerza de AE y todo esto en K. Sí, porque hace rato estaba haciendo mal, estaba cogiendo en desorden, que se puede sobreentender, ¿no? Lo que yo estaba haciendo. Sí, 0.577 J por la fuerza AE. Se podría sobreentender que estamos multiplicando, pero es un error mío no haber puesto en el orden que corresponde. ¿Cuál es el orden que corresponde? El unitario al final. Entonces sería 0.577 fuerza E por el unitario J, o por el unitario I, o por el unitario K. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Preguntas? Madre, ya se nos acaba el tiempo que irás. ¿Preguntas? Y esto todo debe ser igual a... Ya, entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Sí, todo eso tiene que ser igual a 0. Listo. ¿Qué más tenemos? Miren que estamos entrando en equilibrio, ¿no? ¿Qué más hacemos, chicos? ¿Qué más hacemos? ¿Qué dicen? Entonces, de aquí mismo, ¿no es cierto? Lo que se hace, como esta es toda la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Sin distinguir si es de X, si es Y, si es Z. Aquí saco yo la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué de todos estos elementos están en X? Este está en J, entonces no está en X. Este está en J, no está en X. Este está en K, no está en X. Este está en J, no está en X. Este está en K, tampoco está en X. ¿Cuál es el único que está en X? El valor de más es el valor de I. Este de aquí es el único que está en X. Entonces yo puedo decir, si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces el único que me queda es los 0.577 fuerza de AE es igual a 0. Sí, ahora me voy a la sumatoria de fuerzas en Y, de lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La misma historia, vengo y verifico cuáles están en Y. ¿Cuáles están en Y? Sería menos 4, Muy bien. menos, no, más. Más la fuerza de AB, Es, ¿Cuál más? más la fuerza de 0.577 y la fuerza de AE.
Ya, este de aquí. Nombre. Clever Flores. Ya, Clever, muy bien. Aquí me hacen acuerdo, ¿no? ¿Dónde apunto todas las actuaciones? Clever Flores. Sí, miren que en todo lo que es J son esos tres. Y aquí Inge, señalé uno mal aquí. Dime, dime, escucho. es nada, Inge, de lo que subrayo mal. Ya, listo. Entonces tenemos, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? ¿No es cierto? Tendríamos menos 4, ¿cierto? Más la fuerza de AB, que es esta de aquí. ¿Y qué más tenemos? Más 0.577 fuerza de AE. Sí, la sumatoria de fuerzas en Y. Sí, y todo esto debe ser igual a 0. Vamos ya con la última, con la siguiente parte. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en Z? Entonces vamos y verificamos, ¿no? Vamos y vemos qué tenemos en Z. En Z tenemos todo lo que es K, es decir, la fuerza de AC y esta última, la fuerza de 0.577, fuerza de AE en K, pero negativo, ¿no? Entonces yo vengo y digo, ya, chévere. Entonces, si así es, tendríamos menos la fuerza de AC en K, ¿no es cierto? Ya no le pongo el K porque ya solo estamos trabajando, en este caso, solo en una dimensión, ¿no? En la sumatoria de cada fuerza en X ya es solo una sola dimensión. Entonces tendríamos menos la fuerza de AC más 0.577 fuerza de AE, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Nada más. No hay más. Y esto es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, Una pregunta, Inge, ¿quién? ¿por qué le Dime. puso, por qué le puso más en 500, más Sí, Inge. Perdón, 0,577? sí, es ¿No menos. sería menos? Sí, sí, gracias, es un error mío. Sí, es menos, hijo. Gracias por Sí, hacérmelo notar. Inge. Sí, es menos. ¿Sí? Entonces usted tiene que basarse en la sumatoria de fuerzas que hizo, ¿no? Y ahí saca la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z, siempre haciendo igual a 0. Y ya. ¿Qué más tenemos entonces? Ya. ¿Cuánto vale cada una de las fuerzas? Dele. ¿Cuánto vale? Ya de ahí ya puede sacar ya cada una de las fuerzas, pero explíqueme de dónde sacó nada más. Ya con eso ya vamos terminando. Ya casi se acaba, no es muy largo este ejercicio. Pero muchachos, Creería yo que el las fuerzas en X quedaría el mismo, ¿no es cierto? Porque no tenemos nada. porque está igualado a 0. Ajá, el otro quedaría, despejaríamos fuerzas en AB y quedaría, a ver, A ver, sí, solo te hago una pregunta, ¿ya? ¿Qué resultado sacarías de aquí? Si te dice en algún rato una ecuación, dice 5x es igual a 0. ¿Cuándo 5x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, ¿no es cierto? Porque ¿qué dices? Despejo x y x es igual a 0 sobre 5 y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué sacarías de aquí? De la primera, de esta de aquí. quedaría AE. Exacto, que la fuerza AE es igual Eso a es, 0, no, sí, eso es fuerza de igual ¿cierto? a cero. Eso te quedaría la primera parte, que la fuerza AE es igual a
0. Si ya sabes Ajá. que la fuerza AE es igual a 0, entonces, ¿qué concluirías de esta segunda parte? Que también quedaría en... a ver, Vamos, sí puedes. eh, Esto sería 0, porque ya sé que la fuerza es 0, ¿no es cierto? Pero ¿qué me queda ah, del resto? sí, fuerza de AB menos 4. Sí, No sí, menos sí. 4. Más Es 4. igual a 4 positivo. ¿Por qué? En Sí. el un lado está negativo el 4, ¿no es cierto? Pero si Sí, ya hago sí, las sí, sí. operaciones, se va a hacer igual a 4, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos? De la última. Si Y sé la que la última, fuerza de AE es igual a 0, entonces esto también sería igual a 0. pero Y por lo tanto, la fuerza de AC sería igual a ¿cuánto? a 0. A 0. A 0. No hay más. ¿Qué te queda? Te queda menos la fuerza de AC es igual a 0. Y si el menos le pasas al otro lado, te quedaría fuerza de AC igual a 0 sobre menos 1. Y esto sigue siendo 0. ¿Cierto? Entonces la respuesta nos quedaría, las fuerzas de AB en 4 quedaría en tensión o en compresión. En tensión quedaría yo. Que digo, Sí. el La nodo fuerza de AB. AB es Porque el es la que única que tiene. estás teniendo, ¿no es cierto? La única que Ah, estás obteniendo ahorita es la fuerza de AB. Y esa fuerza de AB sería de igual a 4. Y ese, está bien tomada la dirección, por lo tanto, estaría en tensión. en tensión el nodo AB. Jodido está. Tranquilos, que esto es así mismo. Ya, listo. ¿Cómo hacemos? La próxima clase terminamos porque ya llegó, ya se hizo las 11:30. No hay, no hay tiempo para hacer la otra parte. Pero sí necesito que por favor se pongan a repasar y se pongan a, a ver por qué se hizo tal o cual cosa. Sí, no es solo cuestión de coger y copiar lo que sea. Por eso es que muchas de las veces están después en las pruebas complicándose, porque no saben de qué se trata, ni qué se hizo, ni por qué. Sí, entonces, eso por favor, estén pendientes. ¿Alguna otra situación? Y si no, pues ya dejamos para la próxima clase el final de esto. Inge, disculpe, ¿podría pasar las diapositivas? Ya, a ver, espera un ratito de una vez. A ver, quitemos esto de aquí. Pongamos diapositivas. Cinemática. Ya está yéndose al chat. En este momento está yéndose al chat. Esperemos a ver qué pasa. Listo, chicos, son las 11:30. Por favor, harán todo. Ya empezarán a hacer esa última tarea. Ya saben cuál es el proceso, ¿no? Ya el otro es lo mismo que lo que falta, ¿no? Es analizar el nodo, el nodo B. Sí, el nodo B. Solo eso le falta hacer el análisis. En el nodo B lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z y la sumatoria de fuerzas que va desde B hacia E. Sí, eso es lo que corresponde en este nodo, ¿sí? En este nodo B. Tiene fuerzas para acá, fuerza para acá, fuerza para acá. Esta ya conoce, ¿no? Esta ya no necesita buscar, ya conoce, porque es la fuerza, la misma de la fuerza AB que ya acabamos de calcular. Sí, es la misma que acabamos de calcular. Ya, listo chicos, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima clase. Con esto ya terminamos. Bueno, terminamos y de ley vamos a tener que hacer la evaluación. Ya dije entre el jueves y el domingo y el sábado en la noche. ¿Sí? Ahí abriré para un determinado tiempo, harán la evaluación, pensarán, analizarán y subirán. Por favor, no quiero ver procesos así simplificados y que después no saben de dónde salió. Sí, tómense el tiempo de analizar y ver de dónde sale. Listo, chicos, muchas gracias. ¿Alguna situación? Y si no, nos pasamos a retirar.